¿Alguna vez has sentido que el mundo está al revés y que tú eres el único que lo nota? No es paranoia, es claridad. Y sí, a veces esa claridad duele más que la ignorancia. Porque cuando ves lo que otros no quieren ver, cuando escuchas las cosas sin sentido que pueden llegar a decir algunas personas, cuando sientes que la lógica se ha ido de vacaciones, te das cuenta de algo brutal. La estupidez humana es más peligrosa que la maldad. Y no lo digo para sonar dramático, lo digo porque lo he vivido. Lo hemos vivido todos. Está en las decisiones que no se cuestionan, en las frases que se repiten sin pensar, en las acciones que destruyen, sin intención de hacerlo. Y hoy quiero hablarte de eso, no para señalar, sino para despertar, porque entenderlo puede cambiarlo todo. Recuerdo una escena que nunca se me borró. Estaba en una sala de espera. Una mujer gritaba pidiendo atención médica urgente para su hijo, y el recepcionista, sin levantar la vista, le dijo: «Espere su turno como todos los demás». No había maldad en su voz, no había odio, solo indiferencia, automatismo, una obediencia ciega a un protocolo que no pensaba cuestionar. Y ahí lo entendí. La estupidez no siempre grita. A veces simplemente repite, a veces obedece, a veces se disfraza de normalidad. Bonhoeffer lo dijo con una lucidez que atraviesa el tiempo. La estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad, porque mientras la maldad puede ser enfrentada, la estupidez no razona, no escucha, no cambia. Y Arendt lo confirmó décadas después, al observar cómo el mal más profundo en ocasiones era ejecutado no por monstruos, sino por burócratas obedientes. No es el odio lo que más daño hace, es algo más cotidiano, más invisible, más cómodo, es la estupidez organizada. Lo dijo Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, preso por resistirse al régimen nazi. Lo que descubrió fue aterrador. Llegó a la conclusión que la estupidez no es falta de inteligencia. Bonhoeffer no hablaba de gente tonta. No tenía nada que ver con diplomas ni coeficientes intelectuales. Él hablaba de algo más profundo, la renuncia voluntaria al pensamiento, una especie de apagón interior, como si alguien dijera: «Prefiero que otros piensen por mí». Y eso, amigo mío, es más peligroso que cualquier acto de maldad, porque el mal, al menos, se puede reconocer. Pero la estupidez se disfraza de normalidad. ¿Nunca te ha pasado? Hablas con alguien brillante, educado, exitoso, y de repente repite una idea absurda como si fuera verdad absoluta, no porque la haya pensado, sino porque la escuchó tantas veces, que dejó de cuestionarla. Eso es lo que Bonhoeffer llamaba la estupidez como fenómeno moral. No es que estas personas no puedan pensar, es que eligen no hacerlo, simplemente renuncian a pensar, a cuestionar, a ser libres. Vivimos en una época donde pensar incomoda, donde reflexionar es visto como lentitud, donde el que duda, molesta, y el que pregunta, incomoda. Pero lo más peligroso no es la ignorancia, es la comodidad. Porque pensar duele, pensar exige, pensar te obliga a mirar lo que no quieres ver. Bonhoeffer decía que al estúpido no se le puede convencer con argumentos, porque no está razonando, está repitiendo, está obedeciendo, está actuando como eco de una voz que no es suya. Y eso es lo que quieren los poderosos. No gente malvada, sino gente que no piense. Hoy, el pensamiento crítico está en peligro, no porque falten ideas, sino porque sobran distracciones. Los algoritmos nos dan lo que queremos oír. Las redes nos premian por reaccionar, no por reflexionar. Y el ruido, ese ruido constante, nos impide escuchar nuestra propia voz. La manipulación ya no necesita censura, solo necesita velocidad, solo necesita que no tengas tiempo para pensar. Y así, poco a poco, la percepción se convierte en prisión, una cárcel sin barrotes, pero con millones de pantallas. Y eso, amigo, no es historia antigua. Está ocurriendo hoy, es ahora, cuando compartimos sin leer, cuando opinamos sin entender, cuando seguimos sin cuestionar. La estupidez se organiza, el mal se disfraza, y la libertad se evapora. Pero aquí viene lo poderoso. Si el mal nace del vacío, la conciencia puede llenarlo. Si la estupidez se alimenta de ruido, la reflexión puede silenciarla. Pensar es resistencia. Cuestionar es un acto de amor. Y despertar es el primer paso para volver a ser humano. La banalidad del mal y la renuncia a pensar.
Sabes, hay algo que aprendí leyendo a Hannah Arendt, y no fue solo una idea, fue una sacudida. Ella estuvo allí, ella contempló el rostro del mal, no ese ser malvado que el cine nos ha enseñado a temer, el de ojos rojos y carcajada siniestra. Este era distinto, silencioso, cotidiano. El tipo de mal que no necesita ocultarse, porque ya nadie lo reconoce como tal. Number el mal que vio era más frío, más cotidiano, más aterrador. Era el rostro de Adolf Eichmann. En 1963, Hannah Arendt cubrió el juicio de uno de los principales arquitectos del Holocausto, Adolf Eichmann. Eichmann no fue célebre por tener carisma ni liderazgo militar, sino por su papel como engranaje clave en la maquinaria del genocidio. Eichmann no era un monstruo, no tenía mirada de psicópata, no gritaba consignas de odio. Era un burócrata, un hombre común, que simplemente seguía órdenes. No gritaba, no odiaba, no se regocijaba en el sufrimiento. Solo obedecía, firmaba papeles, cumplía órdenes, sin pensar, sin cuestionar. Su historia plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede alguien tan normal convertirse en símbolo del mal burocrático? A eso fue a lo que Arendt llamó la banalidad del mal. El mal que no nace del odio, sino del vacío, del silencio interior, de la renuncia a pensar. Y ahí es donde sus ideas se encuentran con Bonhoeffer. Él también lo vio cómo la estupidez organizada se convertía en aliada del poder, cómo la gente dejaba de pensar, no por maldad, sino por comodidad, por miedo, por costumbre. Bonhoeffer decía que el estúpido no puede ser convencido con argumentos, porque no está razonando, está repitiendo, está obedeciendo. Y Arendt lo confirmó. Cuando dejamos de pensar, dejamos de ser humanos. Nos convertimos en engranajes, en piezas de una maquinaria que destruye, sin saber que destruye. Eso es lo que me rompe el alma, porque el mal no necesita monstruos, solo necesita que tú y yo dejemos de pensar, de sentir, de elegir. Y cuando eso ocurre, cuando el pensamiento se apaga, la historia se repite. Pero también hay esperanza, porque si el mal nace del vacío, la conciencia puede llenarlo, la reflexión puede romperlo, la voluntad de pensar puede transformarlo. Arendt y Bonhoeffer no solo nos dejaron advertencias, nos dejaron caminos, nos dijeron, cada uno a su manera. No te rindas al ruido, no te entregues al sistema. Piensa, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo. Y eso, amigo, eso es lo que hoy necesitamos más que nunca. No más información, no más opiniones, sino más pensamiento, más humanidad, más coraje para mirar lo que nadie quiere ver. Ahora te pregunto, ¿es la estupidez más peligrosa que la maldad? La maldad necesita intención. La estupidez solo necesita conformismo. La maldad puede ser enfrentada, pero la estupidez se disfraza de normalidad, de tradición, de sentido común. Y cuando se convierte en sistema, en cultura, en ideología, se vuelve casi imposible de erradicar. Bonhoeffer lo dijo claro, la estupidez se vuelve más peligrosa cuando se vuelve colectiva, cuando el individuo se diluye en el grupo y deja de ser persona para convertirse en eco. ¿Te suena familiar? Redes sociales, círculos cerrados de pensamiento, ideologías que giran sobre sí mismas como mantras sin alma. Repetimos lo que otros repiten, aplaudimos lo que ya fue aplaudido, y en ese ruido, la voz propia se desvanece. La estupidez no grita, no golpea, no amenaza, pero contamina, y lo hace en silencio. La maldad, al menos, tiene rostro. Puedes señalarla, enfrentarla, combatirla, pero la estupidez no razona, no escucha, no se corrige. Bonhoeffer lo dijo sin rodeos. Contra la estupidez no tenemos defensa. ¿Podemos escapar de esto? Sí, pero no con gritos, no con odio, no con superioridad. Se escapa con coraje, con introspección, con voluntad de pensar por uno mismo. Practica el silencio, porque en el silencio, el alma habla, busca fuentes diversas, porque la verdad no tiene una sola voz. Y sobre todo, cuestiona. Cuestiona incluso lo que tú mismo crees, porque pensar no es estar siempre en lo correcto, es estar dispuesto a corregirse. La independencia de pensamiento no es arrogancia, es responsabilidad. Es el acto más rebelde que puedes hacer hoy. Pensar, sentir, elegir. Ahora sabes lo que está en juego, pero no basta con entenderlo.
Hay que vivirlo. Así que aquí te dejo 5 actos de resistencia silenciosa, 5 formas de encender tu vela y mantenerla viva, incluso cuando el viento sople fuerte. Número 1. Haz una pausa antes de reaccionar. Antes de compartir, comentar o discutir algún post, respira. En un mundo que premia la velocidad, la pausa es un acto revolucionario. Pregúntate, ¿estoy pensando o solo repitiendo? Esa pausa es tu escudo contra la estupidez automática. Es el momento en que recuperas tu voz antes de que el algoritmo hable por ti, porque no todo lo que provoca merece respuesta, y no toda respuesta merece tu energía. Número 2. Lee algo que desafíe tus ideas. Lee, pero no lo hagas con la intención de cambiar de opinión, sino para fortalecer tu pensamiento. Busca autores que no piensen como tú, no para pelear, sino para entender. La mente que se expande no vuelve a su forma original. Leer lo incómodo es como ejercitar el músculo del criterio, y en ese ejercicio descubres que la verdad no siempre grita, a veces susurra desde el otro lado del muro. Número 3. Escribe tus propias reflexiones. No importa si es en una libreta, en tu celular o en una simple servilleta. Escribir te obliga a pensar. Y pensar es resistir. Cuando escribes, ordenas el caos, nombras lo que sientes. Y al nombrarlo, lo dominas. La tinta, o el teclado, se convierte en tu linterna interior, porque lo que no se escribe, se disuelve. Número 4. Ten una conversación incómoda. Habla con alguien que vea el mundo distinto a como tú lo ves. No para convencerlo, sino para practicar el arte de escuchar sin apagar tu conciencia. La incomodidad no es enemiga del entendimiento. Es su puerta, y cuando cruzas esa puerta, descubres que el otro no es tu enemigo, sino tu espejo imperfecto. Escuchar sin rendirte es un acto de coraje y de humanidad. Número 5. Haz algo que te devuelva el control. Puede ser meditar, caminar sin celular, leer a Marco Aurelio, o simplemente observar el cielo. Lo importante es recordar que tu mente es tuya, y nadie puede pensar por ti. En un mundo que te empuja a reaccionar, elegir la quietud es un acto de poder. Recupera tu espacio interior. Haz algo que no tenga algoritmo. Porque ahí, en ese instante sin ruido, tu vela se enciende y empieza a iluminar lo que verdaderamente importa. Y ahora, amigo, déjame dejarte con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿La estupidez está aumentando? ¿O simplemente ahora tiene más micrófonos? Tal vez siempre ha estado ahí, latente, silenciosa, esperando una oportunidad para organizarse. Pero hoy, con tecnología, velocidad y superficialidad como aliadas, tiene más poder que nunca. Bonhoeffer lo dijo en 1943. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Si esto te resonó, si algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más conciencia. Y tú puedes ser esa chispa. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Algo dentro de ti respondió. Una intuición, una voz que dijo, esto es para mí. Y si esa voz se encendió, no la apagues. Porque en un mundo que quiere que reacciones, tú elegiste reflexionar. Eso ya es resistencia. Eso ya es poder. Suscríbete al canal. No por mí, sino por ti. Por tu mente. Por tu fuego interior que merece crecer. Rodeado de ideas que nutren, no que repiten. Activa la campanita. No para estar al día, sino para estar despierto. Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Porque tal vez, justo hoy, alguien necesita recordar que su luz también importa. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu fuego. Y nunca olvides, la resistencia más poderosa es la que empieza en silencio.